¿Es el reino de Dios de o para este mundo? ¿Cuál es la dimensión social de la teología? La teología tiene una respuesta a nuestra realidad social. El texto mismo de la Biblia fue escrito como respuesta a los diferentes escenarios sociales, políticos y económicos de su contexto inmediato. ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia contemporánea ante los mismos escenarios? ¿La iglesia debe ignorarlos y concentrarse solo en los asuntos espirituales? ¿O por el contrario, tiene la iglesia la responsabilidad de influir positivamente en su contexto social? Los sistemas sociales, políticos y económicos que imperan a nivel mundial están gravemente enfermos. En ellos avanza un cáncer de antivalores. Esto no permite que el ser humano y la creación en general alcancen un bienestar integral. El reino de Dios no es de este mundo, pero sí es para este mundo. Si bien la naturaleza del reino de Dios no es de este mundo, como se puede inferir a partir del texto de San Juan 18:36, en el contexto de juicio político que se le sigue a Jesús, se puede sostener que el reino de Dios sí es para este mundo, lo cual tiene su base en Marcos 1:15, cuando Jesús expone el reino de Dios se ha acercado o ha llegado. Asimismo, en Lucas 4:18-19, a partir de una relectura derásica del trito de Isaías 61:1-2, deja en evidencia su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No obstante, la expresión mi reino no es de este mundo ha sido tradicionalmente la excusa para justificar la inacción y su falta de involucramiento de la iglesia en la cosa pública, lo cual no implica que la iglesia deba tomar partido político, pero tampoco inhibirse de participar en las propuestas de soluciones que pueden marcar la diferencia. La iglesia como instrumento de transformación y de resistencia ante las estructuras de opresión y violencia debe propiciar un ambiente de esperanza como alternativa de redención. Muchas veces silenciamos nuestra voz y evitamos asumir la misión anunciando que todavía hay esperanza. Nos volvemos pesimistas y vemos todo imposible y caótico y queremos escapar a todo. Pero Jesús está demandando, ustedes son la luz, son la sal de la tierra. Él nos ha encargado el desafío de iluminar al mundo con su amor. Cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, la connotación implícita es que su reinado no se ajusta a los parámetros que identifica el Imperio Romano, sino que lo suyo es una contrapropuesta alternativa que marca la diferencia ante un sistema de antivalores que van en detrimento de la justicia, precisando que su gobierno es realmente un reino donde prima el amor, la verdad, la libertad y la justicia. El reino de Dios en este mundo se manifiesta cuando dejamos de ser adultocéntricos y comprendemos a la niñez desde la mentalidad bíblica, para luego generar acciones que mejoren sus niveles de bienestar y protección. Es un ejercicio que nos invita a hacer Harold Segura, exponente de la teología de la niñez en América Latina, en el marco de la caminata Huellas de Ternura, quien dice, la teología nos lleva a cambiar muchas de nuestras maneras de actuar hacia la niñez, con y desde ella. Debemos empezar a transformar la forma en que vemos a los niños y a las niñas. Si los seguimos viendo como inferiores e insignificantes, entonces, ¿cómo vamos a hacer el cambio? ¿De dónde partir para acercarse a una teología de y para la niñez? Siempre, por donde quiera verse, el mejor punto de partida y continuidad es Jesús, quien en Marcos 10:14 ordenó, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. El reino de Dios se manifiesta cuando las mujeres son valoradas como creación de Dios, hechas a su imagen y semejanza, y por lo tanto se reconoce su dignidad como se reconoce la del hombre. La teología de la mujer puede situarse en la década de los 50 y es fruto de la reflexión teológica de estudiosos situados en el contexto social, cultural y eclesial de su época.
El propósito era abrir nuevos espacios para la mujer. Su tesis fundamental es la igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, en la práctica se atribuye a cada uno roles y tareas diferentes. De esta manera, se subestima lo femenino como esencia que trasciende las culturas y los tiempos. La población femenina es víctima de sexualización, explotación, abusos y maltratos. Y en muchos casos, la historia de la mujer termina en feminicidio. Ante esta realidad social, la Iglesia debe asumir un rol de intervención en favor de las mujeres. Cristo también habla a los migrantes. Él mismo fue uno de ellos. Ante los altos índices de pobreza, desigualdad y violencia, muchas personas han decidido salir de El Salvador de manera ilegal en la búsqueda de un mejor futuro. Al emigrar con éxito, se supone que al llegar a sus destinos encontrarán una mejor condición económica para ellos y su familia, a cambio de aquí ser perseguidos, abusados, explotados, maltratados. Es una realidad adversa de la cual podemos también nosotros tener una respuesta bíblica, porque Dios está interesado en dicha condición y la Iglesia también debería estarlo. El Pentateuco en su dimensión ética y social tiene una serie de mandamientos a favor del inmigrante. Un ejemplo de ello es Éxodo 23:9, que dice: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. El libro de Ruth es un verdadero tratado de la providencia divina. Sin embargo, a lo largo de todo el libro, vemos que la beneficiaria de dicha providencia es una mujer inmigrante y gentil. La buena noticia de Jesucristo es universal. La noción de los derechos humanos no es de categoría bíblica. Su origen está fundamentado en la filosofía estoica de la ley natural, dentro de la cual todas las cosas tienen su valor inherente. Sin embargo, aunque la definición como tal no aparece en las Sagradas Escrituras, su esencia la recorre por completo. En la dimensión ética y social del Pentateuco se aportan mandamientos en favor de respeto a los derechos humanos. Por cierto, según la Organización de las Naciones Unidas, se reconoce que el derecho fundamental del hombre es el derecho a la vida. La Biblia promueve la defensa de este derecho, y a la base de respeto a los derechos humanos está la realidad de que toda la humanidad, sin importar las diversas clasificaciones, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es importante preguntarnos, ¿cómo los valores del reino de Dios se relacionan con el respeto a los derechos humanos? Los problemas medioambientales dificultan que sea posible disfrutar del derecho humano a tener un medio ambiente saludable. Nuestra postura como evangélicos en cuanto al tema del medio ambiente se sostiene que la Iglesia debe enfocarse en la salvación del alma y no en el de la tierra, ya que se ve como el cosmos el cual no se debe amar, y de esa forma se desprecia la creación de Dios. Cuando vemos los desastres ambientales, asumimos que son señales del fin y los aceptamos, considerando que el destino de la creación en su total destrucción. La ecotología, por consiguiente, nos recuerda, número 1, que el planeta es nuestra casa común. Número 2, como cristianos debemos de cuidar nuestro planeta. Número 3, Dios ama a su creación. Número 4, nosotros somos mayordomos y nuestra responsabilidad es cuidarla. El reino de Dios abarca toda la creación, pues el gran propósito de Dios consiste no solo en redimir al ser humano, sino también a la creación. El reino de Dios es de o para este mundo. El reino de Dios no es de este mundo, porque en el mundo no hay gobierno o autoridad que sea capaz de sanar el cáncer invasivo que corrompe los sistemas políticos, económicos y sociales a nivel global. El reino, no del hombre, sino de Dios, es la respuesta definitiva al caos mundial. En la medida en que el reino de Dios avance en el aquí y en el ahora, retrocederá el mal. La Iglesia está llamada a proclamar, a impulsar y a practicar los valores de este reino de Dios,
y sembrar la pequeña semilla que más tarde será un gran árbol. A tomar el poco de levadura y mezclarla con la harina para hacer fermentar la masa. Ser sal y luz del mundo y no dejar de clamar: venga tu reino.